Ya, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a todos los que no pudieron asistir a la clase y a todas las personas que están cansaditas ya a fin de semestre y que ya no pueden seguir avanzando en la asignatura a esta hora. Así que bienvenidas y bienvenidos respecto a eso. Eh, bueno, primero comentar respecto que esto que vamos a ver a continuación viene un poco a repetir lo que ya hemos visto en asignaturas con, o sea, no asignaturas como unidades temáticas que tienen relación con el equilibrio químico. O sea, esto es más de equilibrio químico y es un poco repetir el plato, pero lo vamos a hacer igual porque es una aplicación del equilibrio químico. ¿Sí? Eso es como una aplicación del equilibrio químico. Y se conoce como equilibrio iónico. La única diferencia es lo que ustedes están observando aquí. Como se dan cuenta, aparece una especie de cristales. Estos cristales son los que de alguna manera están mostrando de que cuando se agrega, por ejemplo, un cristal a una solución, este cristal tiene la posibilidad de disolverse completamente o quizás también puede no disolverse y pasa a ser un soluto que no se puede disolver, indisoluble. Pues ahí vamos a ir viendo cuáles son las alternativas que tenemos y entre ellas están estas que aquí aparecen. El equilibrio químico, podemos ver acá que tiene varias patas. Una corresponde a la posibilidad que estos iones que están en solución estén en la línea de los ácidos bases, formen ácidos bases, equilibrio iónico ácido-base. Está también la posibilidad de tenerlos como iones que van a través de la disolución acuosa, puedan generar una FEM, una fuerza electromotriz, en el contexto de la electroquímica. Así que ahí tenemos otra de las aplicaciones del equilibrio químico, pero ya todo en solución acuosa. Si estamos en solución acuosa, significa entonces que hay iones en solución. A eso se refiere el equilibrio iónico. Son iones en solución. Lo otro, lo característico es la hidrólisis del agua, que es la que ahí aparece, formando, por supuesto, sus respectivos pares, que vendría siendo por este lado la parte básica y la parte ácida. Y finalmente tenemos ya lo que vamos a ver en esta clase, que está asociado principalmente a solubilidad, en donde aquí podemos ver una tabla que tiene KPS. KPS significa constante de producto de solubilidad. ¿Qué constante? La misma que vimos en equilibrio químico, o sea, ahí no hay ningún cambio, se calcula exactamente igual, no hay ningún cambio. Lo único es que ahora el producto se le conoce como, a esta constante equilibrio se le conoce como producto de solubilidad. Esa es la única diferencia. Ahí tenemos varios, si se dan cuenta, aparece cloruro de plata, cloruro de plomo, varios más hacia abajo. Nótese eso sí que todos estos obedecen a una cierta temperatura, no es que sea fijo. Y ustedes seguramente los que hicieron la experiencia práctica y presentaron este experimento, o incluso los que no lo presentaron también, es cosa de cuando uno lo hace en lo doméstico y calienta el té o el café, puede disolver mayor cantidad de azúcar que si no estuviera caliente. Entonces ahí también uno puede observar de forma directa que la solubilidad es función de la temperatura. Y eso se puede ver en este gráfico que aquí aparece. Aquí vemos una relación entre lo que es la temperatura, que está en la abscisa, y la medida que aumenta la solubilidad. Si vemos el sulfato de cobre, va aumentando la solubilidad en función de la temperatura. ¿Qué significa eso? Que mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la cantidad que disuelva. Si ahí estoy a 20 grados, ahí dice 20 gramos en 100 gramos de agua. Esa es una forma de ver solubilidad. Luego subí a 40, en 40, estoy aquí ya en 40, subo
y ahí llego a más o menos 30, ¿sí? 30 gramos por 100 gramos de solución. Si me voy a 60, estoy prácticamente en 40 gramos por 100 gramos de solución. O sea, eso significa que en 100 gramos de agua, yo soy capaz de agregarle 40 gramos del sulfato de cobre sin que aparezca ningún cristal abajo. Eso es lo que está diciendo ahí. Se disuelve todo el sulfato de cobre. ¿Qué ocurre si yo agrego 41 gramos a 60 grados Celsius? El gramo que agregué adicional va a caer al fondo y no se va a disolver. Y ahí podemos llegar también a una conclusión interesante, que es que si el producto de la solubilidad, el producto de las concentraciones en iones es mayor al KPI, ¿sí? O sea, estoy pasándome más allá de esto, va a precipitar. ¿Y eso qué significa? Que los cristales van a quedar en el fondo. Entonces, cuando veamos si, creo que aquí aparece, no, no aparece. Aquí voy a tener en solución sulfato de cobre, que se va a disolver completamente a 60 grados Celsius, se disuelve en 40 gramos. Basta con que agregue un gramo adicional y todo ese sulfato va a quedar en el fondo, va a precipitar. Eso se conoce como una reacción de precipitación. En síntesis, entonces, vamos a entender que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto disuelta en una cantidad de solvente conocida a una temperatura fija. Y esto ocurre cuando la solución está saturada. Ahí podemos entonces llegar a entender de que cuando agrego una cantidad de sal, por ejemplo, a un vaso, esta se disuelve y se disuelve sin generar ningún tipo de precipitación. Puedo decir que estoy llegando a saturación porque no aparece ningún cristal en el fondo. Luego, si comienza a precipitar, ya esa solución no está saturada, está sobresaturada. Eso es un concepto que hay que ir manejando con relación al tema de solubilidad. Eh, Importante señalar que cuando nosotros vimos equilibrio químico, y antes de eso, cuando nosotros estuvimos viendo lo que era enlace químico, nomenclatura, ahí hay que recordar cosas que ahora nos van a ser muy útiles. Y entre ellas está, por ejemplo, recordar lo que veíamos con las cargas o con los estados de oxidación. Por ejemplo, si tomamos la tabla periódica, en esta columna vamos a tener todos aquellos que están con carga más 1. En la segunda, todos aquellos que están con carga más 2. Y así sucesivamente. ¿Y para qué es importante esto? Para poder luego hacer las disociaciones correspondientes. En este ejemplo que aquí aparece, es bastante sencillo darse cuenta que, claro, el sodio está justamente en la primera columna, ahí está el sodio más, y el cloro anda por acá, está con Cl menos, recordando que el cloruro siempre actúa con carga -1, así que cualquier cloruro siempre va a estar asociado a -1, y el cloro, en este caso el cloruro, en realidad el cloruro se puede asociar con uno del grupo 2 o del grupo 1. Particularmente en este ejemplo lo estamos haciendo con el grupo 1. En ese caso tenemos entonces un ion que corresponde al sodio más. Pero también podríamos tener, por ejemplo, un rubidio, y el rubidio, si vamos a la tabla periódica, también está grupo 1, rubidio más. Desde el punto de vista de los ácidos, también hay que recordar, por ejemplo, el ácido nítrico. El ácido nítrico, ese vendría siendo el ácido nítrico HNO3, que si lo disociamos, el protón lo dejamos afuera, más, como le saqué un protón al ácido nítrico, esto me va a quedar con carga negativa, y va a quedar con NO3. Entonces ese vendría siendo el caso del nitrato. Ese vendría siendo nitrato. Nitrato también es un ion
y que se conoce como anión porque tiene carga negativa, y a este se le conoce como catión porque tiene carga positiva. Eh, no olvidar también, por ejemplo, al, todo lo que son los grupos de los fosfatos. Ahí hablamos del H3PO4, por ejemplo, ácido fosfórico. Ácido fosfórico formando, si se dan cuenta, está acompañado de 3 protones. Entonces la disociación completa de este sería protones más el fosfato. Y el fosfato estaría acá por carga -3. ¿Por qué? Porque son 3 los protones que le quité. Y a ese se le conoce como también el anión fosfato. ¿Sí? Ahí hay que ir chequeando eh, todos estos casos. Los otros son los sulfatos, y ahí el sulfato vemos una condición distinta porque se viene del ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es H2SO4. Y si vemos el sulfato, aquí entonces sería la carga positiva más el sulfato. Dado que retiré dos cargas positivas, queda en sulfato. También tenemos otro ion ahí como anión, que tendría carga -2, el protón siempre con carga +1. Eso a modo de ejemplo para eh, ir entendiendo la forma en que vamos a tener que ir haciendo la ionización. En este mismo ejemplo podríamos también considerar algunas cosas de interés. Por ejemplo, sabemos que la carga del oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Carga -2. Y la carga del protón ya dijimos que es +1. Luego sabemos que en términos globales, la carga del ácido sulfúrico es 0. No puede ser distinta a 0. Entonces de ahí uno puede decir eh, el 2 multiplicado por el +1. Estoy en esta parte del ejercicio, más eh, la carga del azufre que no la sé. Esto va a generar más 4 multiplicado por la carga -2, y esto va a ser igual a 0. De esa manera entonces puedo deducir cuál es la carga del azufre. Y ahí, haciendo el despeje correspondiente, llego a la conclusión que la carga del azufre es igual -2, 2 en este caso. Entonces, esa es otra forma también de ir verificando los estados de oxidación y las cargas. Hago toda esta introducción porque es necesaria, porque para poder hacer el cálculo del KPS va a ser necesario que uno se haga cargo de esta parte que está aquí. Generalmente lo que se entrega es esto y ustedes deberían ser capaces de disociarlo. Entonces, la disociación sería sodio más Cl menos. Y esto está en estado acuoso. Y ahí estaríamos ok. Y eso es justamente lo que aparece arriba, ¿sí? Y al revés también. También sería eh, necesario que ustedes sean capaces de, a partir de esto, más Cl menos acuoso, se forma la sal. NaCl ahí. En estado sólido. Eh, Ahora, ¿esto precipita o no precipita? Eso hay que verlo en una tablita que vamos a ver más adelante, que es una tabla en donde, la que les mostré al inicio de la sesión. Ahí aparecen los respectivos... Ah, no, son los KPS. No, pero hay una tabla que todavía no vemos, que en realidad son reglas, se llaman reglas de solubilidad, en donde uno puede ver si precipita o no precipita esto. Los cloruros, en esa misma tabla, uno se va a dar cuenta que son solubles. O sea, los iones son solubles. Y eso uno lo puede ver día a día cuando agrega sal en un vaso, efectivamente logra disolver la sal, pero tiene su límite. ¿Y cuál es el límite? El KPS.
Y el KPS a cierta temperatura va a permitir poder disolver una cantidad de sal y llegando al límite que corresponde al KPS. No puede disolver más allá de la solubilidad que tiene cada sal en forma característica. Entonces, uno podría aventurarse a decir de que el cloruro de sodio va a estar en solución en la medida que esté siempre como ion, pero eventualmente podría precipitar si la solubilidad, o sea, si el producto de esas concentraciones es mayor que el KPS. Si es mayor que el KPS, entonces va a precipitar. Ahora, ¿cómo calculo esa solubilidad? La solubilidad la puedo calcular por el famoso KPS. ¿Y qué es lo que es el KPS? La misma manera en que calculábamos la constante equilibrio. Entonces, la constante equilibrio, si se recuerdan, era siempre la concentración de los productos partido por los reactantes. Entonces, vamos a considerar válida la ecuación con la que partimos, que vendría siendo esta. Esa es la ecuación válida. De esa manera, entonces, lo que nos va a quedar como producto son las concentraciones, concentración del sodio más, multiplicado por la concentración del Cl menos. Eso vendría siendo. Entonces, si se dan cuenta ahí, tengo una multiplicación de concentraciones. Y a eso se le conoce como el producto de solubilidad. Eso significa entonces que va a ser dato la concentración de sodio y va a ser dato la concentración de cloruro. Y eso, una vez que yo lo multiplique, me va a dar un valor, y ese valor yo lo voy a comparar con un KPS que, insisto, es característico de cada sal a cierta temperatura. Y lo comparo. Y si ese KPS es mayor que el producto de esas concentraciones, yo puedo predecir con bastante certeza, con una bastante fiabilidad, de que va a precipitar o no va a precipitar. Si es mayor al KPS, puedo predecir con bastante exactitud que efectivamente va a precipitar. Y si es menor que el KPS, no va a precipitar. Eso es más o menos, en términos generales, lo que vamos a hacer hoy en esta clase y que también va a quedar como tarea para el grupo que tenga que hacer este trabajo. Aquí vemos ya lo mismo que había explicado anteriormente, pero con un gráfico. Aquí uno puede ver a través de este gráfico, y fue con el que partí explicando la clase, pivoteo ahí en el sulfato de cobre, tiro hacia el lado, llego más o menos por ahí, eso es como 55, ¿sí? Entonces puedo decir que a 80 grados Celsius soy capaz de disolver 55 gramos, aquí está, 55 gramos en 100 gramos de agua, en 100 gramos de agua. Eso es una forma o una medida de solubilidad. 55 gramos en 100 gramos de agua. Digo que es una forma porque si se dan cuenta arriba, aparece más de una forma. Fíjense que la solubilidad la puedo dejar expresada en función de gramos al litro, de moles al litro o de gramos en 100 gramos de agua. En el caso puntual de esta prácticamente equivalente a esta. Lo único que tengo que hacer es transformar los gramos a ml y los ml llevarlo al litro. Aquí uno asume que la densidad del agua es 1, entendiendo que no tiene sales, y ahí es un cambio de unidades, nada más que eso. En el caso de arriba, particularmente me estoy refiriendo ahora a este, que vendría siendo mol al litro. Ahí ya es un poco distinto porque lo que estamos haciendo ahí no, es más que una transformación de unidades porque estamos expresándolo en términos de mol al litro, la solubilidad. O sea, en otras palabras, la solubilidad es una concentración que se puede expresar en términos de gramos al litro o de mol al litro. Y mol al litro, la concentración se define como la concentración molar. Concentración molar. ¿De qué manera, que esto también es importante, de qué manera logro llevar de moles o de masa
a moles a partir de la masa relativa del compuesto. El compuesto. Ahí está. Entonces, N corresponde a los moles. Y esto lo vimos también en clases anteriores. N corresponde a los moles. La M pequeña corresponde a la masa. Y masa medida en gramos. Y por otro lado tenemos el MR corresponde a la masa atómica del compuesto. Eso es más o menos lo que tenemos ahí. Entonces, la ecuación que acabo de plantear ahí es que los moles es igual a la masa partido por la masa relativa o la masa atómica del compuesto. La masa atómica del compuesto siempre va a ser dato, uno la va a poder calcular sin ninguna dificultad. A pesar de que igual me llamó la atención de que un equipo me puso dentro de las reflexiones, que me parece muy válido y que bueno que lo hagan, pero que quedó todo muy claro, excepto cómo calcular la masa atómica del compuesto. Chuta, dije, entonces no hice bien mi trabajo porque pensé que había quedado claro, pero lo vamos a hacer acá entonces con un ejemplo. ¿Cómo se calcula la masa atómica o la masa relativa del bromuro de potasio? Y eso se calcula como la masa atómica del potasio, que la busco en la tabla periódica, más la masa atómica del bromo, que también lo busco en la tabla periódica. Y eso lo sumo y obtengo la masa relativa del bromuro de potasio. Ahora, claro, hice uno re sencillo porque, claro, todos tienen aquí 1 y 1. Pero en el caso, por ejemplo, del nitrato de sodio, ahí tendríamos que multiplicar 3 veces por la masa atómica del oxígeno, más una vez la masa del nitrógeno, y más una vez la masa del sodio. Y de esa manera calcularía la masa atómica del nitrato de sodio. Y así sucesivamente. Esa sería la forma de calcular la masa atómica de un compuesto. Se multiplica, o se suman en realidad las masas y se multiplican por sus respectivos coeficientes, que son los que están abajo. En el caso de haber paréntesis, aquí hay un caso en donde hay un paréntesis, ahí tendríamos que decir 12 veces, porque sería 3 por 4, 12, 12 veces la masa atómica, y el primero que nos encontramos el oxígeno, masa atómica del oxígeno, más 3 veces la masa atómica del azufre, y más la masa atómica del celio. Eso vendría siendo. Y ahí se acabó. Esa sería la forma de calcular la masa atómica de cualquier compuesto. Entonces, sabiendo que eso siempre va a ser dato, va a ser relativamente sencillo, entonces pasar de gramos al litro a mol, litro. ¿Y cuál va a ser el paso? El paso va a estar dado a través de la masa relativa, conocido como la masa atómica del compuesto. Entonces, a través de la masa atómica voy a poder transformar una solubilidad que está expresada en términos de gramos al litro a otra solubilidad que está expresada en mol al litro. Esa es la única diferencia. Ahora, en términos analíticos, claro, para los químicos les es más sencillo, para todo lo que son ecuaciones, está trabajando en este mundo de los moles. Todo lo que son ecuaciones cinéticas trabajan y actúan con esto. Pero desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista del sentido lógico, del sentido intuitivo, de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en los experimentos, uno tiene más fácil entender desde la lógica. Para mí es más fácil entender gramos disueltos en litros, o gramos disueltos, está bastante más intuitivo esto, que serían gramos de soluto disuelto en 100 gramos de agua. O sea, en otras palabras, cuánto soy capaz de disolver en un vaso de agua. Eso más o menos es el sentido de eso que ahí aparece, desde lo práctico. Pero eso es para lo práctico. Pero para las ecuaciones analíticas,
ya no sirve mucho, la verdad no sirve, y hay que hacerlo a través de lo que es mol litro. Pero esto sí tiene el sentido práctico del entendimiento. Uno lo puede asociar respecto y puede compararlo con otros, para eso sirve, para entender mejor el concepto de solubilidad, solamente eso. Ok, espero que eso ya haya quedado claro con relación a la explicación. Aquí va la regla entonces. Esta regla sin duda que no hay que aprendérsela de memoria porque siempre va a estar disponible para poder hacer cualquier cosa, me refiero a la tarea o lo que sea, va a ser de consulta. Pero es una tablita que ha sido recogida de distintos autores, yo he sacado las buenas y malas prácticas, me he quedado con las mejores, y entonces soy capaz de resumirlo en estas 6 reglas. Insisto, pueden haber diferencias con otros autores, pero básicamente lo que hice acá fue definir cuáles son solubles, definir cuáles son insolubles, que estaría dado por las reglas 1, 2, 3 y 4, los solubles, pero puse al lado las excepciones en vez de poner soluble e insoluble a la vez. Entonces, ese es el arreglo. El arreglo es que hay que leer esto que está acá, es lo que ocurre y siempre se cumple, pero hay que tener cuidado porque hay algunos que dicen excepto, ¿vale? Entonces, no tentarse en decir, todos los cloruros son solubles. No, cuidado, excepto el cloruro de plata, no es soluble. ¿Qué significa eso? Significa que no va a haber cloruro de plata en solución, no se va a disolver como estaba el cloruro de sodio, que es soluble en agua. Va a quedar siempre como precipitado. Lo mismo con el de plomo y el de mercurio. Eso significa que serían insolubles. Si nos vamos por el lado de los insolubles, todos los hidróxidos son insolubles. Pero fíjense acá, excepto, aquí hay que tener cuidado, excepto combinado con amonio, con bario más 2, circonio más 2. Y finalmente, en la regla número 6, se establece que todos los carbonatos, fosfatos, sulfitos y sulfuros, excepto en combinación con el amonio, son insolubles. Esas son como las reglas características y clásicas. Como les dije anteriormente, no hay que aprenderse esto de memoria, pero sí hay que saber aplicarlas. ¿Y cómo se aplican? La única regla de la regla, digamos, ¿sí? La regla de estas reglas, o el mecanismo para poder utilizarlas, es que la regla 1 prevalece sobre la 3 y la 4 o la 5 y la 6. O sea, el número menor prevalece por el número mayor. Por ejemplo, si entro en conflicto, esto es un supuesto, si entro en conflicto entre la regla 2 y la regla 5, prevalece lo que diga la regla 2, perdón. Eso es. Siempre prevalece la menor. Si entro en conflicto ahora entre la regla 1 y la 2, prevalece la 2. ¿Qué significa prevalecer la 2? Que tomo la decisión cuando hay conflicto. Eso significa solamente cuando hay conflicto. ¿Qué significa que hay conflicto? Que la regla 1 me dice que es soluble y la regla 2 me dice que es insoluble. Entonces uno se dice, bueno, ¿con cuál me quedo? Si una me dice que es soluble y la otra me dice que es insoluble. Quédese con aquella regla que tiene el menor número. O sea, en este caso sería quedarse con la 1 con sobre la 2. Por eso había puesto el ejemplo entre la 2 y la 5. Si es que hay conflicto, si hay conflicto significa que con la 5 usted se da cuenta que es insoluble y con la 2 reconoce que es soluble. Entonces, ¿con cuál me quedo? En este caso tendría que quedarme con la 2. ¿Por qué con la 2? Porque es la que tiene el menor número. Eso es. O sea, todo esto está arreglado de tal manera de que la regla funcione de esa manera. Señalar que estos son orientaciones, son reglas, no son leyes, así que no las consideren que se cumplen a rajatabla. Aquí hay excepciones, así que hay que irse con cuidado respecto a las predicciones. Siempre va a ser bueno lo analítico por sobre estas reglitas que aquí aparecen, pero ayudan a alivianar la vida cuando uno está haciendo eh, combinaciones de compuestos y quiere saber qué compuesto se va a formar. Para eso sirven estas reglas. Insisto, con algunas excepciones, pero son menores.
para un químico que está recién partiendo son súper útiles y le sirve para hacer las experiencias. Está súper bien. Entonces veamos si se entendió. Aquí tenemos una sal, que es el sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio. Y aquí tenemos que aplicar la regla. Entonces aquí el sulfuro de sodio hay que ver, entonces. Hay que ver dónde está el sulfuro. Si vamos a la regla 1 dice alcalino, no está. La regla 2 dice nitratos, cloratos, percloratos, acetatos, tampoco la veo. Y en la regla 3 dice aluros. Ahí está, dice cloruros. Los aluros son, pero dice cloruros, bromuros, yoduros. No, tampoco estaría aquí. No estaría ahí. En la Luego, 4, profe. en la 4 dice sulfatos, en combinación con... Sulfato. No, aquí es sulfuros. No estaría en la 4. En la 6. A ver, la 6, todos los carbonatos, fosfatos, sulfitos, sulfuros. Ah, sí, aquí estaría la número 6. Por un lado, llego a la conclusión entonces que sería insoluble. Pero hay otro detalle que a mí se me fue, es que si lo vemos bien, aquí dice todas las sales. Y el sulfuro de sodio es una sal, sí, pues es una sal, no es un ácido ese. ¿Cómo me doy cuenta que no es un ácido? Porque no tiene hidrógeno, no tiene protones. La gran mayoría de los ácidos vienen con protones. Hay un par de excepciones que no tienen, pero en este caso es una base. Entonces Una dice, base. todas las sales de metales alcalinos y el ion amonio serían solubles. Entonces aquí tenemos que llegar a definir si es soluble o insoluble. De acuerdo a esto, Profe, ¿sí? es como, no sé si estoy bien, pero como lo que se me viene a la cabeza de manera cotidiana. Por ejemplo, los jabones son básicos y no Ujú. son muy solubles. ¿Ya? ¿Pasa lo mismo con estos compuestos que no son más básicos No, o no no tienen siempre, nada no que ver? siempre, no siempre. Hay una Ya, tendencia, sí hay una tendencia, sin duda, pero no es que se cumpla siempre. Por eso es que se utiliza esta tablita para dar la orientación de lo que realmente ocurre, porque esta tabla se hizo en forma empírica, se fue probando y finalmente se fue llevando a una especie de mecanismo que nos permitiera hacer predicciones respecto a las distintas combinaciones. Entonces, aquí entramos en conflicto porque, por un lado, la regla 1 nos dice que es soluble, el sulfuro de sodio, pero por el otro lado, la regla número 6 nos dice que sería insoluble, ¿sí? Entonces, ¿con cuál nos estaríamos quedando? De acuerdo a lo que les expliqué anteriormente, deberíamos quedarnos con la regla menor, con la mayor, con la 1. Entonces, conclusión, este sería soluble. No sería insoluble. ¿Por qué? Por la regla 1. Este sería soluble por regla 1. ¿Por qué? Porque la regla 6 está más abajo que la 1. Esa es la razón. Aquí establece que todas las sales de sodio son solubles. Eso es lo que dice la regla 1. Todas las sales de sodio, y el sodio está ahí, y aquí está marcadito el sodio, y este es una sal de sodio, entonces prevalece eso. La sal de sodio es soluble. La otra me la he hecho al bolsillo porque no tiene prioridad por sobre la regla 1. La 1 le gana a todas. Eso es como en síntesis. Veamos ahora el sulfato. Apliquemos el sulfato. Entonces, sulfato también es otra sal, sulfato, aquí todas las sales, pero aquí ya se pierde porque no está el sulfato. Si se dan cuenta, aparecen los cationes y no está, por ejemplo, el plomo no está. Todos los nitratos, cloratos, percloratos, acetatos, tampoco me sirve. La regla 3, los haluros, tampoco está. La 4, aquí está, sulfato. Aquí están todos los sulfatos. Todos los sulfatos
excepto en combinación con el plomo. Entonces, mi conclusión, si estoy aplicando la regla 4, ahora estoy pensando en el sulfato de plomo, mi primera regla sería la regla 4. Pero dice que con excepción del plomo. Entonces, sería un soluble, ¿no? Todos los sulfatos son solubles en combinación con el plomo, o sea que sería soluble, excepto en combinación con el plomo más 2, con el calcio más 2 y con el estroncio más 2. Entonces se tiene que es insoluble entonces. ¿Por qué? Porque ahí dice, excepto en combinación con el plomo más 2. Y ahí ya me está soplando que no es soluble. ¿Por qué? Porque aquí hay que saber algo. Tenemos plomo, aquí está el sulfato. El sulfato lo hicimos hace un instante atrás, si lo recuerdan, era el ácido sulfúrico, H2SO4. Y la disociación del ácido sulfúrico eran 2 protones más sulfato. Esa era la disociación. O sulfato menos 2. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ahí el sulfato, ya sé que este es menos 2. Y por otro lado, me falta saber cuál es entonces el estado de oxidación del plomo. ¿Cuál es el estado de oxidación del plomo? Que está acá. Y para saberlo, hay que recordar que tengo plomo, sulfato, ahí está. Los estados de oxidación, recuerden que se intercambian. Aquí tengo imaginariamente el estado de oxidación del sulfato. Y aquí tengo imaginariamente la carga, lo voy a poner con X, también del sulfato. Entonces, si yo intercambio los estados de oxidación, puedo llegar a la conclusión que estos dos son iguales. La única forma que esto quede así como está, PbSO4, es que este también sea 2. La única forma. Porque ahí si intercambio los estados de oxidación, va a quedar aquí el 2 finalmente quedan como sulfato de plomo, como aquí aparece, como en este. Entonces aquí me puedo dar cuenta que la carga del sulfato, perdón, del plomo, es plomo más 2. Plomo más 2. Y como es plomo más 2, aquí dice, excepto en combinación con el plomo más 2. Entonces, conclusión, aquí nos dice que es soluble, pero acá nos dice que es insoluble porque está en combinación del plomo más 2. Este plomo, que ahí está, en realidad se refiere al plomo más 4, porque plomo tiene estado de oxidación 2 y 4. Ahí se cumple, pero cuando trabaja con plomo más 2 no se cumple. O sea, sería insoluble. Entonces ahí tenemos un ejemplo en donde el sulfato de plomo sería considerado insoluble y este sería regla 4, este es mucho que era regla 1 y sería soluble. Ese vendría siendo más o menos el desarrollo. Volviendo a la expresión que habíamos visto anteriormente, sulfato, sabemos que lo habíamos descubierto recién por la disociación del ácido sulfúrico, ahí tengo menos 2 y aquí tengo la X. Y sé que el sulfato de plomo tiene que tener carga neutra, entonces voy a poner X menos 2 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de ahí determino que la carga del plomo es igual a 2. ¿Sí? Entonces ahí sé que el plomo está actuando con carga más 2. Y ese plomo es el plomo que está ahí. Y por eso entonces concluyo de que es insoluble, conforme a la regla 4. Entonces eso es lo que habría que hacer. Por eso hay que ir recordando lo que era de estados de oxidación, lo que habíamos visto en nomenclatura, echarle un vistazo a esa clase, y a lo que es disociación o los estados de oxidación. Esto hay que hacerlo yo creo, con la tabla periódica en mano para ir viendo en qué grupo están. Recordando, eso sí, que aquí ya tienen algunos
ejemplos, algunas formas de ya darse cuenta. Aquí me estoy dando cuenta que el fosfato está con un error, aquí hay que corregir, ese sería -3, para que no es -2, porque se viene el ácido fosfórico, H3PO4, H3PO4, para que lo corrijan, ¿sí? No estaría bien ese datito que ahí aparece. Ok, listo, eso sería más o menos lo que corresponde a la aplicación de las reglas de solubilidad. Ahí tenemos entonces la tarea que dice predecir la solubilidad de los siguientes componentes en agua. De ahí hay que hacer el mismo caso. Entonces, sulfato, hay que buscar en la tabla y hay que decir soluble, regla 1 o soluble, regla 4. Cloruro, insoluble, regla 5, no sé, eso es igual como lo hicimos en la clase, es lo que habría que poner ahí aplicando, usando la tablita. Así que es bastante rápido ese ejercicio. Aquí vemos lo que está asociado a la neutralización, en realidad se llaman reacciones de doble desplazamiento. Las reacciones de doble desplazamiento están involucradas dos compuestos. ¿Sí? Dos compuestos se intercambian sus componentes entre sí para formar otros dos compuestos distintos. En general, esto se hace de una forma en donde yo tengo, por ejemplo, AB más CD, por decir algo, y entendiendo que A y B son elementos, C y D es otro elemento, y esto aquí se intercambian, A con D, y si ya puse el A con D, me queda entonces el C con B, ahí está, el C con B. Entonces, ¿cuáles son los intercambios a los que me estoy refiriendo? Fíjense, el A se combina con el D, o sea, el A junto con el D. Y luego lo que queda es que el B se combine con el C. Y ahí nos da el CB. ¿Sí? Eso es más o menos lo que ocurre. Y por eso se llaman de doble desplazamiento. Un ejemplo podría ser el, no sé, H2S, que vendría siendo el sulfuro de hidrógeno, más una base conocida, NaOH, y eso forma sodio, ahí estoy desplazando, más agua. En el caso de una reacción ácido-base, las reacciones involucran entre un ácido y una base y tienen como producto siempre, y aquí no hay excepción, siempre una sal y agua. Eso es lo que produce. ¿Y cuál es la sal? Esta es la sal. Y el agua, bueno, ustedes la conocen, este es el agua. Por cierto, este que aquí aparece vendría siendo el sulfidrato de sodio. El sulfidrato de sodio. Este fue el que mató hace muy poco tiempo a 3 personas que estaban laborando en una limpieza estanque. Y en realidad lo que mató a esas personas no fue el sulfidrato de sodio, porque el sulfidrato de sodio es una sal inocua, no produce daño. Lo que provoca daño es esto. Entonces seguramente la reacción se fue hacia el ácido sulfídrico, que ese sí genera un efecto depresor en el sistema respiratorio, llevándolo a que no funcione. Y por eso la gente ahí lo que ocurre es que como impide el funcionamiento del sistema respiratorio, un depresor del sistema respiratorio, no permite la entrada de oxígeno a lo que a nivel celular, lo que induce entonces eh, una inconsciencia, caen en forma inconsciente al suelo y sería todo. Ahí está, ahí nomás llega. Y entonces, ¿por qué generalmente caen 3 personas o incluso 4 personas? Es porque, claro, cuando ven a una persona que está atendida y es su amigo del alma, lo que a uno le nace en forma natural, aún sabiendo que no hay que hacerlo, ir a salvarlo. Entonces, claro, el rescate, el detalle es que el rescate en esos lugares se tiene que hacer exclusivamente con equipos de respiración autónoma. No hay otra forma. No existe ese superhéroe con su capita que pueda entrar sin que le pase nada. No está ese ser humano en la Tierra, no existe. Entonces, claro, la persona
entra a socorrer desde la humanidad, pero también finalmente queda al lado de él porque no hay forma de socorrerlo. Y el tercero le pasa exactamente lo mismo. Y claro, como el tercero ya está más cerca de la puerta, eh, el cuarto a veces se salva. Y si se llega a salvar, queda con daño neurológico irreparable porque esto afecta a todo el sistema nervioso central. O sea, así de heavy esto. Claro, porque aquí las concentraciones que producen la muerte están del orden de las 300 partes por millón hacia arriba, 700 partes por millón. Y seguramente eso fue lo que produjo la muerte. Bueno, es solamente un dato al margen, pero ocurre que justo aparece esto, entonces es conveniente eh, dar cuenta de que la química igual explica algunas cosas que de repente para el resto de la gente o de los normales como que no se entiende mucho. Aquí vemos entonces la reacción que realmente ocurrió y explicar que en realidad el agente que estuvo detrás de esa muerte es el ácido sulfídrico, independiente que hayan estado manipulando sulfidrato de sodio. Pero es que, claro, como estaban lavando, con que se lava con agua seguramente tirado para base, pero algo tenía a lo mejor esa agua que no estaba básica, sino que se fue hacia la generación de ácido sulfídrico y eso es lo que finalmente produjo la muerte. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de ácido sulfúrico. Otro ejemplo, de ácido base, perdón, eso es lo que quise decir. Otro ejemplo, la formación de un precipitado, perdón, el óxido metálico y un ácido. En el óxido metálico y un ácido podría ser, por ejemplo, el óxido de cobre. Óxido de cobre que lo podría combinar con un ácido nítrico que también es reconocido, ácido nítrico. Y aquí también se produce el mismo concepto. Tendría el cobre por un lado, el ácido nítrico, en este caso el nitrato. Aquí fíjense, interesante este ejemplo que estoy dando porque aquí yo ya me puedo dar cuenta de algo, del cobre, del CuO. El CuO, óxido de cobre, recuerden que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Entonces, ¿cuál va a ser el estado del cobre ahí? El estado de oxidación, lo mismo que habíamos visto anteriormente. X menos 2 igual 0. Conclusión, el cobre está actuando con carga 2. Y eso es tremendamente importante para saber cómo hacer la disociación. Entonces, en este caso tendría, eh, voy a anotarlo con un lápiz más bajito, que no se vea a propósito, justamente la carga va a ser 2 y la esta va a ser 1. Se intercambian los estados de oxidación, finalmente entonces abajo me va a quedar 2 y este va a quedar 1. Y ahí tenemos nitrato de cobre. Eso vendría siendo el nitrato de cobre. Intercambié los estados de oxidación y eso me da el nitrato de cobre. Luego, lo que queda es formar también el agua. Ahí estaría entonces el desarrollo de la combinación de un óxido metálico con un ácido. Que esto lo habíamos visto en nomenclatura, pero ahora ya lo reforzamos desde lo que es el equilibrio iónico. Formación de un gas. La formación de un gas puede darse, por ejemplo, el ácido clorhídrico más el sulfuro también de zinc, formando el Profesor, cloruro, aquí disculpe. hablamos, perdón, Dice ¿sí? la Cami si la acepta, por fin. Ah, de veras, aquí la vi, perdón, gracias. Gracias. No, usted no la había visto, disculpe. Ahí tenemos el cloruro de zinc, y aquí con el intercambio nos da el H2S, y ese vendría siendo la fase gaseosa. Y aquí todo esto está en fase acuosa, excepto porque el sulfuro de zinc sí que es sólido. Bueno, ¿cómo yo sé esto de que es sólido y este no es sólido, este es gas y todo lo demás? Bueno, la tablita nos sirve para eso. La tablita que vimos recién, no. Bien, aplicando las reglas de solubilidad me voy a dar cuenta que el sulfuro de zinc es insoluble y le pongo entonces una S de insoluble.
Bueno, continúo entonces, formación de precipitados. Esa yo creo que la podemos considerar dentro de lo que va a ser en la clase. Vamos a ver varios ejemplos, o no sé si varios, pero al menos uno o dos respecto a formación de precipitados. Entonces, yo creo que la vamos a dejar como ahí en el aire porque las que acabo de comentar son reacciones de doble desplazamiento, pero lo que nosotros vamos a poner foco hoy día en la clase son en reacciones asociadas a la formación de un precipitado. Así que todo lo que vemos de aquí en adelante va a estar asociado a reacciones de precipitación. Así que por eso prefiero saltármela, porque los ejercicios que vamos a utilizar o que vamos a desarrollar van a estar todos referidos a este tipo de reacciones, en donde exista formación de un precipitado. Ok, vamos a dejar hasta acá porque ya son 20:10, así que nos vemos en unos 20 minutos más. Vamos a hacer el receso correspondiente, ¿vale? Nos vemos más ratito, ¿vale? Ok.